¿Acaso tiene Estados Unidos un plan de emergencia para la crisis en Cuba? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Desde el 11 de julio, la calle ya no es de los revolucionarios y la ocupan de modo intermitente la ciudadanía desesperada y los cuerpos policiales, que tampoco son revolucionarios, sino simples gendarmes armados hasta los dientes. En menos de un año, han ingresado 180.000 cubanos a Estados Unidos. Si esto no es una estampida, que alguien lo explique. Los números no mienten e inducen a pensar que ahora mismo son muchos más los que se preparan con maletas y todo. Se equivoca la administración del presidente Biden si cree que para revertir esta situación basta con regresar a la estrategia de Barack Obama, ese acto de fallida benevolencia que dio mucho a cambio de nada. Pero no, hoy la situación no es la misma y el deterioro de los índices de alimentación, de salud pública, vivienda, servicios y un largo etcétera en la sociedad cubana es exponencial. El maquillado mito de la revolución de los humildes, con los humildes y para los humildes, cosa de un absoluto descrédito que ha terminado de perder un importante espacio simbólico allende los mares y en el propio terruño. Desde el 11 de julio, la calle ya no es de los revolucionarios, la ocupan de modo intermitente la ciudadanía desesperada y los cuerpos policiales, que tampoco son revolucionarios, sino simples gendarmes armados hasta los dientes, sustentados por un poco de comida y unos cuantos pesos a modo de magro privilegio que los ayuda a mantenerse en forma para golpear al prójimo. Ante este panorama, se impone la pregunta a la actual administración: ¿tiene el gobierno de Estados Unidos de América un plan de contingencia ante la grave tormenta social que no deja de crecer a 90 millas náuticas? Porque si la previsión de los asesores del presidente se reduce a un aumento de los vuelos y la eliminación de algunas restricciones, mal andamos ante la amenaza de un colapso en la mayor de las Antillas. También cabría preguntar al gobernador Ron DeSantis y a los senadores y congresistas federales y estatales Francis Javier Suárez, alcalde de Miami, y a todos los políticos sociales, porque no tengan la menor duda de que el mayor impacto lo recibirá el estado de la Florida y en particular la ciudad de Miami, con grandes posibilidades de llevarse por delante un elevado porcentaje de la creciente prosperidad del estado y un número significativo de carreras políticas. En realidad, nadie debía escapar a esta pregunta, ni la sociedad civil, ni las iglesias, ni las organizaciones de cubanos exiliados, ni los ciudadanos comunes y corrientes. La Habana, desde el triunfo del comunismo, ha puesto sus servicios de inteligencia y su policía política en función de expandir su proyecto político, convirtiéndose en el epicentro de ese mal en América Latina. No ha dudado en alinearse y colaborar con los más poderosos enemigos de Estados Unidos de América. La estabilidad de la región y la propia seguridad continental tienen en el régimen cubano un enemigo perseverante, un peligro que se agrava con los tiempos que corren. Quizás va llegando la hora de pensar en una solución definitiva al problema cubano, una solución que pasa inevitablemente por un cambio de régimen. Quizás sea el momento de ir sentando las bases para llevar a cabo una intervención humanitaria liderada por los Estados Unidos de América y abandonar la estrategia de los placebos, por mucho que nos pese que Cuba se desliza por la peligrosa pendiente de los estados fallidos. Alargar la agonía de los cubanos, además de inmoral, es una temeridad estratégica que alarga la vida de un régimen enemigo jurado de los Estados Unidos de América y de los valores que representa. Estados Unidos no puede seguir jugando con fuego, aunque en términos comparativos la amenaza de Cuba puede parecer menor que otras que están muy lejos de ser insignificantes. En los bosques abandonados, la maleza que no se eliminan cogen candela con cualquier chispa. Los grandes incendios suelen comenzar con ramas secas. Mientras tanto, la tensión en la isla continuará pese al éxodo masivo de cubanos a Estados Unidos y mientras el gobierno no mejore las condiciones de sobrevivencia de la mayoría de la población. Los apagones llegaron para quedarse, fiel a una consigna del periodo de continuidad. La situación sigue compleja y la solución será gradual, según se recuperen las capacidades de generación eléctrica, afirmó el ministro de Energías y Minas, con la explicación de Livian Arronte y sus colaboradores sobre la situación energética en la mesa redonda del pasado 24 de agosto. El gobierno pretende lograr la resignación del pueblo cubano
para bajar la tensión social y que no continúe deteriorándose su imagen ante la comunidad internacional. Utiliza el prestigio de los afanosos trabajadores eléctricos. Desde inicio de año se trabajó intensamente para garantizar el servicio durante los meses de verano, según enfatizaron las autoridades. Los incendios en los bosques de la termoeléctrica de Mariel y Feltón, que estaban en mantenimiento, ocasionaron que se perdiera la reserva prevista, añadieron. Las autoridades evitaron mencionar las tensiones que provocan los apagones durante las vacaciones, como ocurrió en los años iniciales del periodo especial. En las explicaciones también se soslayó la ausencia del petróleo de Venezuela, mientras se aludió a las carencias de altos precios y las dificultades para acceder a Europa y zonas muy lejanas en los mercados asiáticos. El ministro y otros panelistas del programa oficial tampoco se refirieron a la corrosión en las termoeléctricas por el uso de crudo cubano. Por supuesto, no faltaron las referencias como siempre al supuesto bloqueo de Estados Unidos. Los ejecutivos sí explicaron que el mejoramiento probable del panorama energético será para finales de año, cuando se hayan recuperado más de 400 megawatts de potencia e incorporado 500 por las nuevas inversiones. La reparación de las averías en 4 unidades supondrían una inversión de 255 millones de euros que el gobierno cubano no posee, dijeron. Edier Guzmán Pacheco, director de generación térmica de la Unión Eléctrica, refirió que se cuenta con 20 bloques generadores, de los que 16 ya están disponibles. 4 tienen un estado efectivo de baja térmica temporal por las averías de gran magnitud. La estrategia es aumentar el plantel técnico, que ya supera los 35 años de explotación, con recursos importados para fabricar piezas de repuestos dedicadas a las termoeléctricas y grupos electrógenos, e incrementar el uso de energías renovables. Los molestos apagones, calificativo asimilado por el dictador Miguel Díaz-Canel, en guiño al pueblo, han devenido insoportables y se extienden a veces por 12 o 14 horas. A ello se suma el hambre, la sed, los mosquitos, el calor, la tensa convivencia familiar. En Cuba desde hace décadas no se venden velas ni fósforos, linternas, alcohol, querosén, pero hay revolución energética desde 2004. En agosto, la ansiedad escaló a nivel de exasperación nacional con los brotes de protestas y las demandas de los cubanos comunes del occidente a oriente. Los dirigentes políticos militares, en 63 años de totalitarismo, no habían afrontado una crisis social de tal envergadura, con la disyuntiva de incrementar sostenidamente la represión o permitir la participación ciudadana en todas las esferas de la vida política, económica y social. La tensión en la isla continuará pese al éxodo masivo de cubanos hacia los Estados Unidos y mientras el gobierno no mejore las condiciones de sobrevivencia de la mayoría del pueblo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos